Hola chicos. Bienvenidos a otro capítulo de Lina y Mauro en Vamos Summer. Como ya saben, aquí estamos compartiéndoles un poquitico de nuestros viajes y de lo que aprendemos en cada uno de ellos. Lecciones, caminos, aprendizajes. El día de hoy les traemos un video muy lindo sobre el significado de la muerte y cómo las culturas la abordan. Sí, estábamos de viaje por Guatemala, como han visto los videos que estamos haciendo. Y específicamente entonces nos contaron de Zumpango, un lugar donde hacen una fiesta el 1 de noviembre. Habla de la tradición y de cómo esta cultura y esta zona entiende el proceso de la muerte. La fiesta de todos los muertos que se celebra en México, en Guatemala se celebra como la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. Cuenta la leyenda que muchos espíritus de muertos, espíritus malignos, llegaban a este pueblo a acosar a todo el mundo y deambulaban por las calles, lo que sacaba a sus muertos de los lugares en donde estaban descansando en paz y los ponía a deambular porque ellos querían proteger a sus seres queridos. Entonces, estaban todos muy preocupados y quisieron consultar como con los sabios del pueblo, con los abuelos, y los abuelos les dijeron, bueno, eso se soluciona muy fácil, tenemos que tener unos papeles coloridos especiales que al frotarlos con el viento van a hacer que todos los espíritus malignos se vayan y al ellos irse, nuevamente nuestros muertos van a poder seguir descansando en paz. Y entonces se establece la tradición de los barriletes gigantes. Entonces un barrilete en otras culturas, por ejemplo en Colombia le conocemos como cometa, y en México creo que le dicen papalote, en fin. Son estas estructuras de algo que sea normalmente liviano, con papeles o con lonas que si hay muy buen viento pues se elevan y ve los papalotes, las cometas y los barriletes en el aire. Esta tradición lo que ha hecho es que han llevado la tradición de las cometas a hacerlas cada vez más grandes. Incluso hay unas que son tan grandes que ya ni siquiera las vuelan, sino que quieren representar temas de la cultura. Es supremamente colorido y el 1 de noviembre que fuimos, pues es una fiesta. Lo interesante es cómo se fue pasando de algo que se hizo quizás en un momento dado y se vuelve, como dice Mauro, una tradición y hoy en día es una fiesta incluso reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y es muy bonito ver que es una tradición también que no solamente tienen de pronto personas mayores o los niños o los jóvenes, sino que está toda la comunidad reunida. Ves a los niños con sus pequeños barrileticos que empiezan a volarlos, después entonces están unos más grandes, después entonces están unos más grandes y así hasta que llegas a unos barriletes que tienen, no sé, el más grande que había allí podría tener unos 10, 12 metros de pronto, o sea, son gigantes. Y pues es una fiesta a ver que llega el viento y todo el mundo listo, y empiezan a correr y ahí hay una persona que está apuntando. Los barriletes entonces son de las comunidades, de algunos colegios, de las escuelas, de las familias, entonces es realmente muy interesante. Ese día había muchísima gente allí porque para ellos es una fiesta muy importante. Y de Zumpango nos quedó una enseñanza que es muy bonita y tiene que ver con el tema de la muerte y con este desprendimiento de los seres que se van y de los que nos quedamos también. Entonces yo pienso que la reflexión que nos dejó Zumpango es entender que hay muchas maneras de honrar a esa persona o esos seres que se nos han ido. Y pensar en el viento y pensar en esta fiesta que se construye en Zumpango y en esta reunión de familias y en ver las cometas elevarse y en el color y en la música. Y lo que nos invita es a pensar que definitivamente cada cultura entiende la muerte de manera muy distinta y que a veces estamos sumidos en una manera y una concepción de entenderlo y muchas veces tiene que ver con la tristeza, pero que podemos transformar eso en otro tipo de cosas. Es entender que la muerte es un proceso de transformación. La muerte es otro camino, no es el fin, es otro comienzo, porque las personas que se van de nuestro lado no mueren, no desaparecen para la eternidad, siguen vivas en nuestros corazones, siguen vivas en nuestro recuerdo y quizás es a través de honrarles con una ceremonia como esta tan hermosa que es llena de color, llena de vida, llena de familia, de unión, de trabajo entre todos, que les podemos recordar de una manera diferente. Los invitamos al Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango, una fiesta que se celebra siempre el 1 de noviembre en Guatemala. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado este video, que si tienen santos seres queridos que trascendieron, que vuelen una cometa en nombre de ellos o que pinten un cuadro, no sé, escriban una carta, hagan una poesía y que los tengamos siempre presentes, pero desde, no sé, desde el amor y desde la alegría.
Si no te has suscrito, ve ahora mismo, dale suscribirte, activa la campanita para que te enteres cuando coloquemos un nuevo video en el canal. Nos vemos en el próximo video. Queden conectados. Vamos somewhere.